Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que mostraremos los aprendizajes esperados, algunos temas a recordar y sugerencias metodológicas para el módulo 13 del segundo grado. Estos son los aprendizajes que se esperan alcancen los estudiantes al finalizar el módulo: confección de figuras geométricas, construcción del concepto de perímetro, determinación del perímetro del triángulo equilátero, el cuadrado y el rectángulo, resolución de problemas. Algunos temas a recordar. Tema 1. La simetría. Dos figuras son simétricas si sus partes se corresponden con respecto a un eje, un centro o un plano. La simetría axial es la simetría que se da a partir de un eje. A este eje lo llamamos eje de simetría. En la figura podemos encontrar varios o ningún eje de simetría según la figura sea o no simétrica. En la simetría central, cada punto de una imagen o figura tiene su correspondiente punto simétrico, que se encuentra a la misma distancia de un punto central pero en dirección opuesta. Algunas cartas de naipes presentan este tipo de simetría. Tema 2. Perímetro. El perímetro de una figura es la medida total de su contorno. En general, se suman las medidas de todos los lados para determinar el perímetro de un polígono, y si el polígono es regular, basta con multiplicar la cantidad de lados por la medida de uno de sus lados. El perímetro de un círculo se llama circunferencia. En un círculo todos los puntos se encuentran a igual distancia del centro. Esta distancia de cualquier punto al centro se denomina radio. El diámetro es la distancia que va desde un punto a otro de la circunferencia y pasa por el centro. Si dividimos la circunferencia entre el diámetro, nos da siempre un mismo valor al que llamamos pi, y el cual es utilizado para determinar el perímetro del círculo cuando conocemos el valor del radio o del diámetro. Como los polígonos irregulares tienen a veces todos sus lados desiguales, para hallar el perímetro basta con sumar la medida de todos sus lados. Sugerencias metodológicas. Comenzaremos el módulo repasando algunos conceptos sobre simetría, estudiados en el módulo anterior. Para ello, los estudiantes utilizarán diversos objetos y con actividades manipulativas identificarán el eje de simetría en estos objetos. Luego, identificarán los ejes en representaciones gráficas. Finalizarán confeccionando plegados que les permitirán utilizar los conocimientos adquiridos. A continuación avanzaremos hacia la construcción del concepto de perímetro de una figura. Los estudiantes comenzarán realizando trazados en el piso y luego los irán recorriendo, ubicando la frontera y las regiones interior y exterior de cada uno, y participando de juegos que les permitirán recordar estos elementos en las figuras. Seguidamente los estudiantes trazarán figuras en sus cuadernos, empleando hilos o cordones de 30 centímetros. Cubrirán el borde de estas figuras y cortarán el hilo que sobra. Utilizarán reglas para medir la longitud del hilo y así determinarán el perímetro de cada figura trazada. Continuaremos trabajando con los estudiantes el concepto de perímetro. Para esto, les indicaremos que usen moldes de polígonos y utilicen las medidas de los lados para determinar sus perímetros. Ya no propiciamos el uso de hilo para medirlo, sino que lo calcularán a partir de la medida de cada lado. De esta manera, determinarán el perímetro a través de la suma de los lados, mientras además conocen la nomenclatura específica con la que se irán familiarizando poco a poco. En la siguiente sesión haremos énfasis en la obtención del perímetro de triángulos equiláteros, realizando como actividad disparadora el reconocimiento de triángulos en una figura presentada. Posteriormente iniciarán el cálculo del perímetro de variados triángulos equiláteros, primero utilizando botones dispuestos en la frontera, para luego calcularlo en representaciones gráficas. Seguidamente realizaremos acertijos matemáticos, en los cuales los estudiantes deberán determinar todos los cuadrados que hay en una imagen, de modo a recordar las características de esta figura. Luego avanzaremos en la obtención del perímetro de cualquier cuadrado, haciendo los trazados de diversos cuadrados en hojas cuadriculadas, así como realizando las mediciones de otros que ya estén dibujados y calculando la suma total de sus lados en variados ejercicios. En la siguiente sesión determinaremos con los estudiantes el perímetro de cualquier rectángulo. Emplearán nuevamente hojas cuadriculadas para hacer trazados de rectángulos y calcular la suma de los lados. Con ejercicios y problemas seguiremos avanzando en la habilidad de determinar el perímetro de la figura. Con miras a profundizar el concepto estudiado y ampliar el uso de herramientas de cálculo, pasaremos paulatinamente a reemplazar la suma de lados iguales por el cálculo con multiplicación, observando cómo el cálculo se vuelve más sencillo. Aplicaremos la estrategia en actividades y propuestas variadas.
Ofreceremos oportunidades pedagógicas a los estudiantes para realizar diferentes análisis, de modo a propiciar la transferencia de conocimientos. Así, les presentaremos, por ejemplo, situaciones con acertijos matemáticos, en los que los desafiaremos a encontrar la solución manipulando fósforos u otro material a disposición. Les plantearemos situaciones problemáticas en las que deberán encontrar la medida de un lado dado su perímetro. Con estas actividades seguiremos reforzando sus habilidades y destrezas en la geometría. Hasta aquí este tutorial. Recuerden que en la guía pueden encontrar valiosas herramientas para cada clase, el código QR en el plan general, paso a paso, recursos digitales, consejos y más. Te deseamos éxitos en tu tarea y que disfrutes aprendiendo con tus estudiantes.